Jóvenes, bienvenidos al tercer trimestre. Este es un momento muy oportuno para una certera frase del poeta chileno Pablo Neruda. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. Esto nos recuerda que es importante nunca rendirse. Por el contrario, siempre buscar la forma de alcanzar las metas. Proyecto número 10. Una realidad con distintas miradas. Ámbito: participación social. Tipo de texto: periodístico. Práctica social del lenguaje: análisis de los medios de comunicación. Aprendizaje esperado: lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publica en diversos medios. Propósito: analizar la forma en que los medios de comunicación abordan una misma noticia para manifestar una opinión fundamentada acerca de los hechos que ocurren. Producto final: análisis de una noticia. Actividad 1. Conocimientos previos. Recuerda contestar estas 4 preguntas en tu cuaderno. No olvides que no hay respuesta errónea. Es lo poco o mucho que sabes acerca del tema. Iniciamos con el primer tema, definiendo la noticia como la información veraz, es decir, verdadera, oportuna, que tiene que ver con el momento actual, y objetiva, es decir, basados en los hechos y la lógica de un acontecimiento reciente y de interés. Los periodistas tienen el compromiso de informar verazmente y de buscar contenidos que ayuden a provocar cambios en beneficio de la mayoría. El siguiente tema tiene que ver con las partes que conforman una noticia. Hay varias fuentes que manejan otros nombres de estos elementos, pero nos vamos a basar en los más comunes, que son 7. Balazo es una llamada de atención, se escribe en negritas y es una frase impactante que atrae al lector. Se ubica arriba del encabezado. Titular o encabezado es el tema de la noticia o la llamada de atención. Se presenta en caracteres de mayor tamaño. Sumario es un breve resumen donde se destaca lo más importante de la noticia. Va debajo del encabezado. Entrada es el primer párrafo, generalmente. Se da a conocer qué, quién, cuándo, dónde, cómo y el porqué de los hechos. Cuerpo es el desarrollo de la noticia. Se deja para el final los datos menos interesantes. Remate es el cierre de la noticia donde se concluye la información presentada. Y finalmente la fuente, que son los datos de donde se obtuvo la información. Ahora les dejo un ejemplo para que sea más entendible cada una de las partes que conforman una noticia. Observa con mucha atención. Actividad 2. Partes de la noticia. Es momento de poner en práctica el tema anterior. Para eso debes buscar una noticia en un periódico, en internet u otro medio e identificar las partes de la misma. Puedes utilizar colores, corchetes, llaves o paréntesis. Guíate con el ejemplo anterior o con el que está en tu libro de textos. Tema 3. Preguntas que responde una noticia. Antes de ver cuáles son las preguntas clave para identificar una noticia, es importante que sepas que las notas informativas comunican los acontecimientos de forma objetiva y apegada a la realidad, es decir, dan cuenta de un hecho reciente y de interés general para un gran número de personas. En ellas se comparte información que responde a las preguntas ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿quién? ¿Y por qué?
continuación, vamos a ver algunos ejemplos de noticias internacionales, nacionales y locales. Vamos a ver dos noticias internacionales. Después de observar todas las noticias, realizarás una actividad, así que mucha atención. Muy buenas noches, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo en Brasil. Río de Janeiro, la segunda ciudad más grande de ese país, adoptará nuevas restricciones para contener el avance del COVID-19. En la nación, hoy se registraron 1.699 muertes, lo que eleva el número total a 260.970. La ciudad de 6.7 millones de habitantes impondrá un toque de queda nocturno y el cierre de cualquier tipo de actividad comercial en sus playas durante una semana, entre otras medidas. Las nuevas restricciones entrarán en vigor este viernes y hasta el 11 de marzo, aunque podrían prorrogarse si la crisis continúa. Saludo en este momento a nuestra corresponsal Valeria Zacone. Valeria, la saludo, muy buena noche. ¿Qué más se conoce sobre estas nuevas restricciones en Río de Janeiro y en otros estados del país? Sabemos que van a cerrar bares y restaurantes a partir de las 5 de la tarde, que no se puede circular durante la noche, que están prohibidas todo tipo de fiesta y de espectáculo musical y que sí se podrá ir a la playa, pero sin comercio ambulante, que es una característica de las playas urbanas de Río de Janeiro. Lo que hay que ver es si los cariocas serán capaces de respetar una semana de restricciones, porque en esas semanas hemos visto una ciudad abarrotada de gente, donde si alguien llegase sin saber nada, pensaría que no hay una pandemia. Además, hay varios estados del país que están haciendo lo mismo, entre ellos hablamos ayer de São Paulo, pero también Paraná, Bahía, Santa Catarina, que es uno de los estados más golpeados. Hay que recordar que Brasil sigue sin una política nacional de coordinación de lucha contra la pandemia y que el presidente Jair Bolsonaro se opone al lockdown nacional. Hablando de eso, Valeria, ¿cuál ha sido la reacción del presidente Bolsonaro, quien rechaza todo tipo de medida de contención para el avance de esta pandemia? Podemos decir que el discurso de Bolsonaro no ha cambiado a lo largo de un año. Hoy ha vuelto a defender la economía y lo hace la misma semana en que sabemos que el PIB el año pasado cayó un 4,1%. Es el peor dato de los últimos 30 años, aunque es mejor de lo que se esperaba. Ahora bien, hoy Bolsonaro ha dado unas declaraciones cuando menos polémicas, diciendo que los brasileños tienen que parar de lloriquear y de quejarse. Ha minimizado de nuevo el efecto de la pandemia y ha dicho que el desempleo tiene que ser enfrentado ahora, así como las consecuencias económicas de esta pandemia. Valeria, gracias por la información. Que tenga usted un feliz resto de noche. Nosotros continuamos. El Servicio Geológico de Estados Unidos detectó un sismo de magnitud 8.1 en la escala de Richter al norte de Nueva Zelanda, lo que motivó que el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico emitiera un aviso por maremoto que afecta a las islas de Hawái. El terremoto tuvo una profundidad de 19 kilómetros y fue precedido de temblores de intensidad menor. Previamente, en la misma zona, se registró otro movimiento de tierra de magnitud 7.3 que sacudió en la madrugada del viernes las aguas al noreste de Nueva Zelanda, lo que produjo una alerta de tsunami inicial que luego fue retirada. Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Continúe con nosotros para más actualizaciones de noticias. Feliz noche y hasta pronto. Siga todas las noticias del deporte con France 24. Todas las imágenes, todas las reacciones, todos los resultados. Ahora te presento dos noticias nacionales. México podría tener su propia vacuna contra COVID-19. Esto luego de que científicos de Querétaro reportaron avances de estudios que realizan en animales. Los estudios hechos con animales
mostraron que luego de 150 días de recibir la dosis de vacuna anti-COVID de la Universidad Autónoma de Querétaro, estos continúan con anticuerpos en sus organismos, además de que no generan reacciones adversas. Así lo indicó Juan José Mosqueda Gualito, líder del proyecto para el desarrollo de la vacuna. En la KIVAX 17.4 anti-COVID-19, como es llamada, se detectó parte de los patógenos que el sistema inmunitario reconoce, destinados a ayudar a que el organismo genere anticuerpos. En las pruebas en animales, se han generado resultados positivos con los anticuerpos y en ningún caso se desarrollaron situaciones adversas. Sin embargo, también se adelantó que se busca sumar esfuerzos para que las pruebas de eficacia con el virus activo puedan realizarse en laboratorios de otras universidades mexicanas, tal como son el caso del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México y la Universidad de Kansas en Estados Unidos. Enclaustrado en la Sierra Juárez y escondido a 5 horas de la capital oaxaqueña, se encuentra el pueblo de Talea de Castro. Aquí sus más de 2,000 habitantes han sabido blindarse contra el coronavirus. Desde el 27 de marzo de 2020, las autoridades del municipio cerraron sus accesos. Se colocaron 4 filtros sanitarios en las entradas del pueblo. Prohibieron las visitas, incluso de familiares y amigos. Y toda persona que entre no debe pararse en el pueblo, pues. Si va de paso, de paso. Además, las salidas son restringidas, solo para emergencias o para la compra de alimentos. El uso de cubrebocas es obligatorio. Todo esto para evitar contagios. Hasta el momento no ha habido ni un caso y vamos a seguir, pues, obligando a la gente, ¿verdad?, que se cuide. Aunque ha sido difícil para sus habitantes seguir las restricciones, hay tranquilidad porque no hay casos ni muertes. No sé qué es vivir la pandemia, no sé qué es estar confinado. Yo ahorita llego, abrazo a mi mamá, voy a ver a mi abuelita, la beso. Ahora aseguran que mantendrán las medidas en lo que llega la vacuna, mientras así les cierran el paso al COVID-19. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Finalmente, veremos una noticia local. En Querétaro este lunes entra en funcionamiento el renovado Hospital General de esa entidad. Tuvo una inversión estatal y federal de 1.700 millones de pesos y ofrecerá servicio en 33 especialidades. Logró aumentar las camas disponibles de 85 a 120 y cuenta con 11 quirófanos de 16 camas de urgencias. Ahora tiene 50. También incrementó a 18 las camas de terapia intensiva y a 9 las de terapia intermedia. El hospital cuenta con planta baja y 4 niveles. Actividad 3. Registro de noticias. Con las noticias que acabas de observar, vas a completar la siguiente tabla. En el caso de noticias internacionales y nacionales, tienes 2 opciones. Solo elige una de las noticias que más llamaron tu atención, de manera que la tabla esté completa con únicamente 3 noticias en total. Las primeras 3 columnas son muy sencillas de contestar. En el caso de la agencia noticiosa se refiere al nombre de la organización que recopila información y la difunde. No te preocupes, aparecen estos datos antes de cada noticia. En la última columna se te pide que especifiques el tipo de lenguaje que detectaste en las noticias. Recuerda que el lenguaje formal es aquel que se emplea en un entorno académico, científico, laboral o diplomático. En cambio, el lenguaje informal es el que empleamos a diario con personas cercanas a nosotros. Es el lenguaje coloquial. Tema 4. Diferencias entre hechos y opiniones. Llamamos hechos a los sucesos expuestos de manera objetiva, es decir, sin intervención de las creencias o juicios. Las opiniones, por el contrario, son juicios que manifiestan el punto de vista de quien los emite y cuando se oponen a los hechos generan un debate. Al expresar una opinión es importante que argumentemos nuestras ideas. A veces, hechos y opiniones
aparecen mezclados, por lo que pueden resultar confuso, así que presta mucha atención a lo siguiente. Estos recuadros te ayudarán a diferenciar hechos de opiniones, ya que los primeros responden a ciertas preguntas, mientras que las opiniones se presentan o manifiestan con características muy particulares. Léelos con detenimiento. Al elegir notas informativas, revisa si provienen de fuentes reconocidas y confirma la noticia en varias de estas. Compara la información, por ejemplo, en agencias de noticias. Recuerda que es información confiable la que emiten los organismos nacionales e internacionales en sus páginas de Internet. Te dejo algunos criterios para que reconozcas la fiabilidad o confiabilidad en las fuentes de información. Actividad 4. Breve análisis de una noticia. Esta actividad es nuestro producto final. Pon mucha atención. Lo primero que harás será buscar una nota informativa sobre un acontecimiento de interés. Tú determinarás si prefieres elegir una noticia internacional, nacional o local. Posteriormente, buscarás en otro medio distinto esa misma noticia o hecho, de manera que puedas comparar las formas en que se presenta. En una hoja blanca, en tu cuaderno de apuntes o de manera digital, realiza este breve análisis que contiene 6 aspectos a considerar. Son los que están del lado derecho. Los medios donde se presentó esa misma noticia, nada más hay que anotarlos. Redactarás el resumen de lo ocurrido, es decir, la noticia considerando anotar la información que dé respuesta a las preguntas básicas de toda noticia, el nombre de la agencia noticiosa, el tipo de lenguaje, definir si es una noticia local, nacional o internacional y finalmente tu opinión personal, donde incluyas tus juicios o ideas de lo que consideras en tus creencias y sentimientos respecto al hecho y también a la forma en que se presentó la noticia. Si estás de acuerdo con el periodista en la forma de compartir la información y el impacto que puede generar en las demás personas. Todo esto deberás acompañarlo con una nota informativa de los 2 medios. También es válido adjuntar el enlace para que no tengas que imprimir o anotar la información. Incluso pudieras consultar videos o páginas de internet de las agencias noticiosas y nada más dejarme los enlaces para que yo pueda consultarlos. Nuevamente vas a practicar la autoevaluación. Recuerda que consiste en que te otorgues puntos en cada rasgo a evaluar. Este instrumento que está en la imagen contiene una escala de puntos. Observa que algunos rasgos tienen un punto máximo y otros tienen 2 puntos, para que la suma final, el puntaje obtenido, sea máximo de 10. Únicamente me enviarás los resultados anotando la fila de rasgos y la fila de puntos alcanzados. Es decir, vas a omitir la fila de escala de puntos para evitar alguna confusión. Hemos concluido nuestro proyecto número 10. Te agradezco tu atención. Hasta la próxima.